Cuando se planteó la idea me dijeron, ¿estás seguro? Y yo dije, sí, estoy seguro. Y me volvieron a decir, ¿estás seguro? Y sí, sí estoy seguro. Aquí les doy la bienvenida a tres de las voces más sonoras, más escuchadas, más agudas y más valientes en la Cámara de Senadores. Gracias por estar aquí. Xóchitl Gálvez. Qué gusto, buenas noches. Muy buenas noches. Kenia López Rabadán, buenas noches. Muchas gracias por la Lili invitación. Telles. Gracias, Gracias por estar aquí. Ustedes las han escuchado en el Senado defendiendo y planteando y argumentando posturas diferentes respecto a lo que se discute en la Cámara de Senadores. Y la idea de que estén hoy aquí es porque, en primer lugar, podemos empezar comentando el tema de la visita del presidente de México a Washington. Cuando el presidente de México viaja a otro país, representa a nuestra nación y a los mexicanos. Y yo creo que de entrada una buena noticia es que estas cumbres que se suspendieron desde el 2015, Trump no quiso saber nada de esto, se hayan reanudado. Es una buena noticia porque además se anuncia que la siguiente es el próximo año y es en México. Hay temas muy concretos. Acaba de salir el comunicado conjunto, tardó. Normalmente no tarda tanto en aparecer un comunicado conjunto porque los temas, como dicen en el lenguaje que usamos cotidianamente, ya están planchados. Tardó un poco el comunicado y vienen los temas que sabíamos que se iban a tratar: desarrollo regional, desarrollo económico regional, gestión de COVID, seguridad sanitaria. Eso fue López-Gatell, tú me darás tu opinión. Competitividad, desarrollo sustentable, crisis climática, Xóchitl, ya lo abordaremos. Migración segura, tema de derechos humanos, ya lo abordaremos. Lo que conocemos ahora, digamos que es la superficie del encuentro, la anécdota, la foto donde Biden le toca la rodilla a López Obrador, la foto del presidente sentadito en la orillita del asiento, no se veía del todo cómodo. Los temas que surgen normalmente en una cumbre, los temas públicos, no lo que se habla en privado, suelen ser la superficie de estos encuentros. Pero a ver, en un primer alcance, Xóchitl, la opinión que tienes sobre la visita de López Obrador y la cumbre. A ver, definitivamente Estados Unidos ya tomó una decisión de combatir el cambio climático. El presidente Biden hizo un compromiso en Glasgow diciendo que en 2035 se terminará la venta de autos de combustión interna, no más coches de gasolina. Y de eso debieron haber hablado, porque los pretende fabricar Estados Unidos. Gran parte de la apuesta de recuperación económica de Estados Unidos tiene que ver con el presupuesto que acaba de aprobar Estados Unidos y va a que fabriquen coches eléctricos y que los hagan ellos. Eso es un golpe para la industria automotriz en México. Entonces, seguramente, no sé si es un amague de sigue usando energías sucias, no te voy a comprar coches. Y el otro tema es que Biden se comprometió que para 2035 va a reducir entre 50 y 52% las emisiones. Entonces, de eso seguramente hablaron, porque es un compromiso que él firmó en Glasgow. Nosotros no quisimos firmar el compromiso de descarbonización, pero pues el mensaje está claro, por ahí van a caminar ellos. Y ese es uno de los temas que no se hizo público, pero México ya había levantado la voz cuando Biden anunció este tema de apoyar a su industria automotriz eléctrica. Con apoyos fiscales que representan proteccionismo y una competencia pues no pareja con México, con Canadá y con otros tantos países. Creo que 25 países se inconformaron que son productores de automóviles eléctricos, ¿no? Y creo que nos pueden compartir el pastel y de eso se trata, pero me parece que también nosotros tenemos que respetar sus inversiones aquí. O sea, nosotros estamos reclamando que violamos el TECMEC y ellos van a decir, pues tú respeta mis inversiones que he hecho en energías renovables. Seguramente de ese tema hablaron, pero más nos vale que nos pongamos de acuerdo, porque ahí hay miles de empleos en la industria del desarrollo sustentable y Estados Unidos sí tomó una decisión y México tiene que caminar hacia ese lado. ¿Hubo mucha presión para que se incorporara en la discusión el tema de los derechos humanos? Mucha presión, sobre todo a partir de nuestros amigos incómodos en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, ¿no? Pero también por lo que pasa en el sur de nuestro país, las acciones de la Policía Migratoria o de la Guardia Nacional, que ha sido intimidante y violenta con los migrantes. Le permitieron a López Obrador dar el discurso de defender la iniciativa de Biden ante el Congreso de su país para regularizar a 11 millones de migrantes, pero no se habló públicamente
de la migración en México, sobre la cual ha habido mucha presión. Eso ha venido Kamala Harris, de eso ha hablado Biden en reuniones a distancia con López Obrador. Es un gran tema. Tú eres presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia. Efectivamente, a ver, me parece que lo bueno es que se reunieron, sin duda. Lo malo es que de las tres naciones, quien entrega, digamos, las peores cuentas, lamentablemente es México. Y vamos a 2 o 3 temas que quisiera yo abordar. Primero, el tema de la migración. Efectivamente, nosotros exigimos que traten a los mexicanos con dignidad y que les respeten sus derechos humanos, pero como nación, el presidente de la República no hace lo mismo con las personas migrantes que necesitan, digamos, cruzar para llegar a Estados Unidos, cruzar por México. En temas de salud, hablando del derecho humano a la salud, Guillermo, es terrible porque de las 3 naciones, México está dando las peores cuentas. En términos de números, los médicos, digamos, el servicio de hospitalización, de enfermería y demás, los números más lamentables, con más muertes, son los de México, muy por encima de los de Estados Unidos y de los de Canadá. En términos de vacunación, los números más lamentables son los de México. Es claro, pues, que se necesita no solamente la foto, no solamente, digamos, estas cumbres, no solamente que sirvan para suponer que se logran cosas, sino aspirar a, como bien dijiste tú, se puedan regularizar los derechos de los mexicanos migrantes que hoy están en Estados Unidos. O sea, pasar de la foto a la realidad. También es cierto, no ha habido demasiada información, pero más allá de lo que podamos leer hoy en redes sociales o ver en las noticias, me parece que los hechos son muy concretos. México llega a dar mal las cuentas hoy a esta reunión trilateral y lo que se espera en términos migratorios, ojalá y sea positivo, cuando menos es meramente una especulación, porque en la realidad es que no hay nada claro ni nada firmado. Y medio se lavó el gobierno de México un poquito la cara, porque no me parece una casualidad, no, las coincidencias no existen, que se haya anunciado la detención de la esposa del Mencho, cuando Estados Unidos ha dicho que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización delictiva y criminal más peligrosa que existe en este continente y una de las más peligrosas del mundo. Y cuando se anuncia, cuando se habían estado oponiendo a ello, la vacunación, que inicia el registro mañana, de los menores de 15 a 17 años sin condiciones, sin comorbilidades de por medio. Bueno, ahí estuvo Hugo López-Gatell, no sé ni cómo se atreven a llevarlo, sinceramente, después del pésimo manejo de la pandemia. Y bueno, este es un tema, la pandemia, el futuro de ella, cómo nos tenemos que proteger para no volver a tener una crisis sanitaria. Se habló de seguridad sanitaria. Tú estás en la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y desde luego estás muy involucrada en estos temas, pero has estado muy involucrada en el tema López-Gatell, manejo de pandemia, vacunación, etcétera, Lili. Seguridad. Sí, bueno, evidentemente pues es una vergüenza que hayan llevado a López-Gatell, que es una persona que ha manejado la pandemia en términos ideológicos, con puras palabras. Necesitamos vacunas, no palabras de López-Gatell. La diferencia entre ambos países es abismal. En Estados Unidos ya es obligatorio el refuerzo de la vacuna COVID. En México ni siquiera tenemos un porcentaje de vacunación deseable. Se viene el invierno, se va a recrudecer esto, pide más vacunas para otros países que no han tenido oportunidad, cuando en México ni siquiera tenemos las suficientes vacunas. ¿Por qué anda el presidente pidiendo vacunas para otros lugares cuando aquí a los mexicanos nos hacen falta? Además, tenemos otro problema. Cuando las envían, pues no sabemos dónde las guardan, no sabemos qué hacen con ella, no tiene capacidad el gobierno, no la ha tenido de aplicar las vacunas. El misterio de las vacunas extraviadas, son millones. Así es, que no sabemos dónde están. Y tenemos un exceso de mortalidad más o menos de 450,000 que han muerto porque el manejo de la pandemia ha sido simplemente desastroso, porque López-Gatell no es un científico, es un simple charlatán que maneja un discurso lamentable que ha costado vidas. Ahora, yo coincido en que para empezar lo positivo es que por fin lo recibió Biden, porque había mucha tensión que el propio López Obrador había creado. Entonces lo recibió Biden. Qué bueno que también el presidente López Obrador en las formas actuó bien, se vistió bien, se puso cubrebocas, leyó,
un discurso en lugar de improvisar y pues por la boca cae el pez, entonces son situaciones en las que debía tener cuidado, eso me parece muy bien. Pero, por ejemplo, en el asunto de la migración, vemos que López Obrador pide dos asuntos, vacunas, que ya lo hablamos, y pide que se regularicen los migrantes. Los empleos que no ha podido dar en México por el pésimo manejo de la economía, pues necesita pedirle a Biden ayuda a los compatriotas porque son los que mandan las remesas que tanto presumen las mañaneras y por las que estamos sobreviviendo. 50,000 millones de dólares significarán las remesas este año. Ese es el trasfondo, porque lo repito, el pésimo manejo que hace de la economía la Cuarta Transformación, que de hecho Jonathan Heath del Banco de México acaba de decir ayer o hoy, no lo recuerdo, que vamos a llegar este mismo mes de noviembre al 7% de la inflación, como no se había visto en 20 años. Entonces, López Obrador, ¿qué está haciendo? Me parece muy bien, obviamente, que se ayude a los migrantes, pero el trasfondo es que son los que están sosteniendo a México. Y ahora hay que remarcar, en campaña López Obrador dijo que en su gobierno ya no iba a haber migración de México a Estados Unidos porque aquí iba a haber empleos. Ha sido exactamente lo contrario, y va el presidente de México a decirle a Biden, por favor, deja pasar bien a los migrantes, cuida a los que están acá, que finalmente, esto ya lo digo yo, pues son quienes están mandando las remesas. Sí, tienes razón. Es algo que presume el presidente como si fuera un logro cuando en realidad es un gran fracaso. Cuando México, tú has hablado mucho de esto, Xóchitl, tiene que expulsar involuntariamente a su gente que acaba siendo tan valiosa, que genera estos recursos que envía a sus familias porque no hay oportunidades en el país. Habrá que ver, habrá que analizar qué es lo que surge después abajo de la superficie. Pero me parece que de entrada es una buena noticia que López Obrador finalmente haya decidido salir, aunque sea aquí al otro lado del vecindario, ¿verdad? A Estados Unidos, que haya hecho un segundo viaje internacional en menos de una semana y que decida ponerle cara al mundo y hablar a nombre de México ante los dirigentes, por lo menos de los países que son nuestros asociados en el TEMEC. Si me permiten, vamos a hacer una pausa. Regresamos para hablar de la reforma eléctrica y de lo que viene en la agenda legislativa y cómo ven ustedes el panorama legislativo en México. Muy bien. Buenísimo. Volvemos. Hay un tema que no debe escapar, creo yo, al comentario que podemos hacer aquí en el estudio. Y ese tema, aunque ocurrió desligado de la cumbre, en política nada se desliga de nada y no hay casualidades, como ya decíamos. Referíamos en el noticiero la cumbre, la reunión, los discursos, pero un poco más adelante dimos una nota de algo que ocurrió antes de que se encontraran los líderes de América del Norte, los tres amigos, como dicen aquí, ¿no? Y ese hecho es, lo referíamos, la firma que hace el presidente Biden tendiente a proteger a los agentes de los Estados Unidos de las agresiones que sufren en terceros países. Y esto además se hace a propósito de que en México fueron atacados agentes migratorios y hoy se conmemoró con la firma de este documento ese hecho. No nos puede pasar de noche, ¿verdad? Es un mensaje, en mi opinión, muy fuerte para el gobierno mexicano. Esta ley contra los cárteles mexicanos, firmada por el presidente de los Estados Unidos, el día en que el presidente de México hace la visita, es clarísimo el mensaje, lo está diciendo prácticamente en forma directa. Tienen que hacer algo ustedes también. No hay quien esté seguro en México frente a los cárteles. ¿Por qué? Pues porque el jefe de las Fuerzas Armadas, repito, los trata como si fueran edecanes. El jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Entonces, yo creo que va a ser muy importante que en estos días revisemos, ojalá podamos tener completo el documento de qué quiere decir esta ley contra los cárteles mexicanos. Es el aviso público número 1 en este sentido, en una forma totalmente tajante, contundente, determinante y sin diplomacia, ¿eh? Aquí yo no veo nada diplomático. Fue durísimo Biden en ese sentido. Por algo muy elemental, yo diría, porque está ganando la delincuencia. Y la respuesta de Estados Unidos tiene que ser absolutamente clara. Y efectivamente, no hay casualidades. Es un mensaje, para decir, una de las
tres mayores preocupaciones en México, y de México es la inseguridad. 100,000 asesinatos, Guillermo, 100,000 asesinatos. Solo en estos 3 años de López Obrador hay 25,000 personas desaparecidas en México. ¿Con qué cara se atreve, pues, a salir? Qué bueno que sale, lo dijiste muy bien, pero qué mal que cuando sale las cuentas son pésimas. 25,000 personas en su gobierno han desaparecido. Entonces, si le sumas las personas que han muerto por COVID, los excesos de muertes, Por falta de medicamentos porque destruyeron el sistema de salud. Más los desaparecidos, estamos hablando de 600,000 personas en este gobierno. Por supuesto que va a pasar a la historia como un gobierno letal. Y evidentemente hoy era un muy buen día para que el gobierno de Estados Unidos le dijera: ten en cuenta que no puedes seguir permitiendo que los cárteles hagan lo que se les dé la gana, y no puedes seguirlos abrazando y no puedes seguirlos saludando, porque no solamente es un tema nacional, que es lastimoso para los mexicanos, sino es un tema internacional. Sí, no es una casualidad, y lo firma estando el presidente en Washington. No es un tema de la cumbre, pero ese es el matiz, ¿no? Exacto. Es el matiz que le da Biden, que es un profesional de la política, a firmar una ley de estas características estando López Obrador en Estados Unidos. Se abordó el tema, por cierto, de los opioides, para que no se nos escape. 100,000 muertos en Estados Unidos por los opioides, buena parte de los cuales pasan por aquí hacia allá, que es otro gran tema. No sé si quieres comentar algo sobre esto antes de que pasemos a la reforma eléctrica. Decir que los balazos, según él, no eran necesarios, pero los abrazos no funcionaron. Entonces, el mensaje que se ha mandado es totalmente contradictorio, y sí me parece que este gobierno tiene que tomar en cuenta, dejar de poner al ejército a hacer aeropuertos, a cuidar aduanas, y si realmente se iba a dedicar a la seguridad pública, pues que se dedique a hacerlo bien, porque hasta hoy no lo ha hecho. No, y además no, o sea, eso tendría pero le dimos chance que lo hiciera hasta 2024, ¿no? O sea, en la Constitución permitimos que hasta el 2024 lo hicieran como un tema de emergencia, pero los tiene distraídos en 20,000 cosas y no han acabado haciendo nada bien. O sea, la seguridad pública es un desastre. Hoy platiquemos de la reforma eléctrica. Dijo Ebrard en la conferencia de prensa que dio en Washington que no fue tema de agenda y que solamente fue abordado por el presidente López Obrador para decir sus argumentos, por qué había decidido enviar una reforma al Congreso en materia eléctrica para combatir lo que él llama los corruptos, todo este discurso que ya conocemos en México. Pero eso nos da pie además para pasar a lo que vendrá en la discusión legislativa, ¿no? La reforma eléctrica. Hoy ya decían que de plano no va a pasar ni en este periodo, probablemente ni siquiera en el que viene, y se pospondrá a lo mejor, quizá, ¿no? Después de las elecciones del 22. A ver, lo que es claro es que el presidente no tiene los votos para sacarla. Gran parte del PRI, por más que los han querido presionar, no lo van a acompañar, porque es una pésima reforma eléctrica. Te voy a decir una cosa muy clara. No hay manera que baje la electricidad con combustibles fósiles. El problema es que ahorita el gas está subiendo y está metiendo un grave problema a México. Mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, la electricidad va a ser cara. Y si dependemos, además del combustóleo, es doblemente caro. La gente tiene que entender que el sol y el viento no cuestan como combustible y que el costo de las tecnologías relacionadas a las energías limpias han bajado un 80% en los últimos 10 años. Entonces, realmente los proyectos de energía limpia se pagan muy rápido. Dinamarca trae 90% de energías limpias, Alemania trae 50%, California 60%. Han resuelto el tema de la confiabilidad. Entonces, es una gran mentira que mientras usemos combustibles fósiles va a bajar la luz. Y la otra, el mundo tomó una decisión la semana pasada en Glasgow. Decidió descarbonizarse. Y se lo dijo el presidente Biden cuando empezó la cumbre, que había que resolver el tema del COVID y del cambio climático. Y resolver el problema del cambio climático pasa por dejar de usar combustibles fósiles. Y para el 2035, pues muchos países ya decidieron dejar de usar combustibles fósiles. Entonces, ¿qué va a pasar? No nos van a comprar nuestros productos, no nos van a comprar nuestros coches, no nos van a comprar nuestro acero. Se firmó en Glasgow también un convenio de acero verde, hidrógeno verde, agricultura sostenible, autos eléctricos, transporte con hidrógeno. Entonces, ¿dónde se quiere poner México? En una reforma eléctrica. Entonces, por el bien de la patria,
Tenemos que rechazar esta reforma que quiere condenar a los jóvenes al pasado y no lo podemos permitir, porque el futuro está en las energías limpias. No se va a discutir ahora, quién sabe si se discuta. Después de la actitud antidemocrática de Morena en la discusión del presupuesto, la verdad es que se ve difícil que la oposición le dé los votos que necesita para esa y para la reforma electoral y para la reforma de la Guardia Nacional, que son las tres que puso el presidente en la mesa como sus grandes prioridades en reformas constitucionales, Kenia. Bueno, a ver, efectivamente, 2,000 reservas y no aceptaron ni una. Bueno, solamente cambiaron dos cosas, ¿no? Molestar más al INE, quitándole presupuesto, y molestar al Poder Judicial, quitándoles presupuesto. Yo te diría, hay que exigirnos al bloque opositor. O sea, me refiero a los panistas, y me incluyo, nos incluiríamos, a los priistas, a los perredistas, a Movimiento Ciudadano, a todos aquellos que estamos luchando para que este México pueda reconstruirse, porque lo que está haciendo el gobierno es destruirlo. Hablar de lo que Xochitl muy bien comenta a propósito de la reforma tóxica, ¿no? Es La reforma combustible. irte al siglo pasado, Guillermo. O sea, hay dos visiones de país y nosotros queremos ir, digamos, de avanzada y López Obrador quiere ir al siglo pasado. Entonces hay que exigirnos al bloque opositor a que nadie se doble, porque aquí todos tenemos nombre y apellido, todos tenemos responsabilidad sobre nuestro voto. Ojalá y no se apruebe ni en este periodo ni en el que sigue, ni el tema electoral, ni el tema de esta reforma tóxica, porque me parece que los jóvenes no se merecen esa destrucción. Yo estoy convencida, pues, que el bloque se ha podido mantener pese a todo, porque te imaginarás el poder que tiene el presidente, el poder, digamos, y la presión que se ejerce es altísima. Bueno, nosotras tres lo vivimos todos los días en el Senado. Digamos, te agradezco yo de antemano pues esta mesa, pero las tres hemos vivido, Guillermo, una violencia sistematizada, verbal, ¿no? Unas agresiones brutales, porque no solamente tienen un montón de votos, sino tienen un montón de soberbia. Y en México se necesita todas y todos ser suficientemente valientes para defender a México de esta destrucción. Así es que ojalá y esa reforma, que es un retroceso, que es tóxica, que va a condenar a México, además de, digamos, de que sea más cara, ¿no? A un México sucio, contaminado. No, que no vamos a poder vender nuestros productos en el mundo. Además, yo te diría, todos tenemos una obligación. Y aquí estamos las tres dando la batalla todos los días en el Senado. Oye, pero además el mandato del 6 de junio es equilibrios. Sí. El mandato del 6 de junio es no dar la mayoría absoluta. Le dieron la mayoría simple y ahí está el presupuesto, pero vaya, no le dieron la mayoría absoluta para pasar reformas constitucionales que hubieran sido un dolor de cabeza. Agreguemos a este tema el recorte al presupuesto del INE, el asedio hacia el INE, la posibilidad de que el INE no pueda, a pesar de que es un mandato constitucional, realizar la consulta de revocación de mandato. Es un tema serio también, Lili. Bueno, el asunto de la revocación de mandato parece es una cosa tan falsa. Es simplemente para que sigan en campaña ellos mismos. Fíjate, no se necesita una revocación, porque en primer lugar, pues esta tendría que salir de parte de los ciudadanos. Y en lugar de venir de los ciudadanos enojados con el primer mandatario para decirle, vete de Palacio Nacional, ya no te queremos, pues él tiene la mayor de las aceptaciones. Lo presume a cada rato en las mañaneras. Soy popular, soy el más popular de México, del continente, del mundo y del universo. 4,000 billones de pesos en eso, ¿no? Entonces, ¿para qué si es tan popular y si no le está pidiendo la ciudadanía la revocación, para qué lo van a hacer? Pues para que el señor pueda seguir divirtiéndose en campaña, que es lo que le gusta y que es lo que él sí sabe hacer. Ahora, pues es una falsedad, ¿no? Es una cosa ridícula. Te digo. Lo promueve Morena, lo promueve el presidente, Como tienen sus módulos de ratificación, lo cual yo creo que es un tema ilegal, ¿no? Es una vil simulación, porque el punto está en que este gobierno es de una ineptitud demostrada a 3 años de gobierno en la seguridad, reprobados, en salud, reprobados,
En empleos, Educación. en la economía, reprobados. Y en educación, reprobados. Han hecho todo mal. Si me dicen, dime algo bueno, pues no lo encuentro. Han hecho todo mal. Entonces quieren que la gente no hable de estas que son las cosas importantes. Faltan empleos. La carestía nos está afectando cada vez más. Los precios están subiendo. Retomo lo de la inflación como no había hace 20 años. Y destruyeron el sistema de salud. Entonces, hay muchas personas que están muy contentas porque el presidente reparte dinero. Les está comprando el voto. Y se sienten contentas de recibir un efectivo cada mes, sin pensar que el presidente está destruyendo al Estado mexicano y que con ese dinero ya no van a poder ir al hospital, ni a la clínica, ni a la escuela, porque le quitaron recursos a la educación, le quitaron recursos a salud. ¿Dónde te vas a atender por más que tengas tus 3,000 pesos mensuales? No hay medicamentos. Se tardó 2 años y medio en reconocer que no hay medicamentos. ¿A cuántos muertos? Entonces, este asunto de la revocación de mandato es solamente una diversión y una cuestión para que la gente no hable de esto que acabo de mencionar, que es lo realmente importante. Y usemos ese dinero mejor para comprar vacunas, para resolver el tema de Internet, que está cancelado en miles de escuelas y que los niños están regresando. Hay tantas cosas que podríamos hacer con 4,000 millones de pesos en lugar de tirarlos a la basura. Finalmente, que se quede de aquí al 24, ya lo eligieron. Ese es el mandato constitucional. Y la gente no lo desprecia. Realmente, ahí sí reconozco que la gente no tiene un desprecio. La revocación de mandato es cuando tú realmente desprecias a tu presidente, y en este caso no es. No es el caso. Pues qué alegría tenerlas aquí. Gracias. El verdugo que es el tiempo ya llegó y nos está impidiendo continuar con esta conversación. Pero ya nos gustó platicar contigo. Si nos puedes volver a invitar, encantadas. Eso es lo que seguía. Por supuesto, son permanentemente invitadas. Hay que seguir levantando la voz. Este país necesita equilibrios. Necesita que en la política sí haya un presidente fuerte y lo que tú quieras, pero tiene que haber equilibrios. No puede ser el país de un solo hombre, el presupuesto de un solo hombre, la visión de un solo hombre. Hace falta muchas otras voces que aporten a la verdadera construcción de México. Y ustedes son ese tipo de voces en la Cámara de Senadores que le hacen falta al país. Les agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias. Xóchitl, felicidades. ¿Te vas a la graduación? Ya vengo de la graduación. ¿Vienes de la Liga. graduación? Diana, tu hija, se Acabó la graduó maestría en el IPADE. En el sí, IPADE. en negocios, sí. Vi el tuit que Felicidades. subiste hoy en la Me tarde. siento como pavo real. Así Perdón, es, no toco la silla. Además, en la mañana se pusieron los guantes. Anda, qué ¿Qué? bonito. Oye, no sabes que viene el Canelo, ¿eh? Uy, qué taco de ojo. me Premiaron a su manager, Sí, ¿verdad? Eddie. A Eddie. Sí. Le dio un reconocimiento el Senado y el Canelo fue a estar Acompañarlo, acompañando a su eché. manager. Y a llenarnos el ojo a las. Oye, pero se retrató con todo mundo, Súper amable. muy amable, Muy amable, sí. Casi boxeó con... Es un orgullo mexicano, con fíjate. Monreal. Es uno de los personajes del cual los mexicanos se sienten orgullosos realmente. Y es uno de esos ídolos auténticamente populares, ¿verdad? Sí. Cae bien. Cae bien. Pues les agradezco A ti, que hayan Guillermo, venido al gracias. programa, son permanentemente invitadas. Gracias. Gracias. Y de esta forma prácticamente estamos llegando al final del programa. Con ustedes me despido de nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Los espero mañana en punto de las 10. No se duerma.